morning we looked on the topic, En la mañana miramos en el tema the disguised forms la manera disfrazada of God's help, de la ayuda de Dios, the camouflage forms, la manera camuflada, the unclear forms la forma no clarificada of God's help. de la ayuda de And Dios. we established that many of us has been helped, Y establecimos que muchos han sido ayudados, but we never knew that we have been helped. pero no supimos que hemos sido Even ayudados. while we are with the help, Aun cuando tenemos la ayuda, we are still praying for help. seguimos orando por ayuda, But meanwhile, God has helped you. mientras que Dios ya te ha ayudado. The day God called Moses, El día que Dios llamó a Moisés, there was a staff in his hand. había una barra en su mano He continued to move with the staff. y continuó moviéndose con esa barra. He came in front of the Red Sea. Llegó al frente del Mar The Rojo staff was still in his hand. y la vara seguía en su mano. And the challenge came. Y cuando vino el desafío, God didn't say any other thing. Dios no dijo ninguna otra cosa. What is that which is in your hand? ¿Qué tienes en la mano? When he confronted Pharaoh, Cuando se confrontó con the Faraón, staff was in his hand. la vara estaba en su There were mano. many serpents. Había muchas He serpientes dropped the staff. y dejó la barra. We have received the help of God Hemos recibido la ayuda de Dios in many ways. de muchas maneras. Hallelujah. Amén. And we are still praying for the help. Y seguimos orando por la God ayuda. will help us in this season Dios nos ayudará en esa to época begin to discover some of those help a que empecemos a descubrir algunas de esas ayudas that we have received que ya hemos recibido and begin to work on them. y empecemos a trabajar en Praise ellas. the Lord. Alaba al And I Señor. said in the morning, Y dijo en la mañana, God is not interested Dios no está in interesado giving you a fruit of an apple for you to eat now. en darte una fruta de una manzana para que tú comas And ahora after some time you are still y hungry. después de un tiempo estés hambriento otra vez. God is interested Dios está in interesado giving you a seed of apple. en darte una semilla de So some manzana. of the help of God come as a seed Algunos de nosotros la ayuda de Dios viene como una semilla, because the demand is on this. porque la demanda es en esto. When you plant the seed and it grows, Cuando plantas una semilla y crece, you will not eat once. no comerás una You will vez, continue to eat. comerás And continuamente. others can eat Y otros también podrán through the comer help of God in your a life. través de la ayuda de Dios en tu vida. Hallelujah. Gloria a Dios. Hallelujah. Amén. So we said that one of the forms of God's help Así que hemos dicho que una de las formas de la ayuda de Dios is the form of his calling es la forma de su llamado into the ministry of service. al ministerio del servicio. Hallelujah. Aleluya. Many believers has been called. Muchos creyentes han sido The call llamados. of God is the call of help. El llamado de Dios es un llamado de When ayuda. God called you, he has helped you. Cuando Dios te llama, ya te ha Because ayudado. as you begin to walk in that service, Porque como empiezas a trabajar en ese things servicio, begin to work for you. las cosas empiezan a funcionar And para I ti. tell you that God assists men that will assist him. Y te digo que Dios asiste a los hombres que le When you asisten. want to assist God, Cuando quieres asistir a Dios, God will assist you. Dios te asistirá. Praise the Lord. Alaba al You know Señor. that help Saben que la ayuda is a kind of making something easy es una manera de hacer las cosas fáciles or providing a solution o proveer una solución to solve a challenge. para resolver un desafío. When we say he makes something easy, Cuando decimos que Él hace algo it fácil, means that there is a contribution for you. eso quiere decir que hay una contribución tuya. Help doesn't mean you will abandon everything. La ayuda no significa que tú lo abandonas todo. It is called help because you are doing something. Se llama ayuda porque tú estás involucrado And haciendo then the Lord algo. will give you a hand of Y el assistance. Señor te dará una mano de ayuda, de God may asistencia. not be seen in the picture Quizá Dios no se le vea en la foto physically, but físicamente, you know of a truth pero sabes that ciertamente this is God that have assisted que you. Dios es el que te ha asistido. That is help from above. Eso es la ayuda desde lo And alto. tonight we are going to look Y esta noche vamos a mirar on another point en otro punto of the help we have received de la ayuda que hemos recibido that some of ya. us have not known that is help Que algunos no sabemos que es ayuda, because it came in a disguised form. porque viene en una manera disfrazada. Hallelujah. Aleluya. Somebody open your Bible Que alguien abra su Biblia to the book of Ezekiel 37, en el libro de Ezequiel 37, verse 1. verso 1. Ezekiel 37 from verse 1. Ezequiel 37 del verso 1. Bible said the hand of the Lord was upon me, and he carried me out in the spirit of the Lord, and set me down in the midst of the valley, which was full of bones. Ezequiel 37 verso 1. La mano del Señor vino sobre mí
y me llevó fuera por el Espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Verse 2. Verso 2. And caused me to pass by them round about. And behold, there were very many in the open valley, and lo, they were very dry. All were dry. Dice que todos estaban secos. Verso 2. Me hizo pasar junto alrededor de ellos, y he aquí que eran muchísimos sobre la superficie del valle. He aquí que estaban muy secos. Verse 3. Verso 3. And he said unto me, Son of man, can these bones live? And I answer, O Lord God, thou knowest. Verso 3. Entonces me preguntó, oh hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y respondí, oh Señor Dios, tú lo sabes. This is a humble answer. Verse 4. Esta es una respuesta humilde. Verso 4. Hallelujah. Amen. Now, this is where our point is coming from. Again, he said unto me, Prophesy upon these bones, and say unto them, O ye dry bones, hear the word of the Lord. Aleluya. Dice que en este verso 4, ahí va a estar enlazado el punto que vamos a tratar hoy. Y dice el verso, entonces me dijo, profetiza a esos huesos y diles, huesos secos, oigan la palabra del Señor. He said, Prophesy to the bones. Dice, y profetiza a esos huesos. Now, the point we are looking at El punto del que estamos mirando is help in form of divine command or instructions. es la ayuda en forma de un mandato divino o instrucción. Help in form of instructions. La ayuda en forma de In instrucciones, form of command. en forma de un mandato. Help that have come to you. La ayuda que ha venido a ti. At a point in your life, God tell you, do this thing. Hasta el punto que en tu vida a veces Dios te dice, haz esto. And you are still sitting. Y sigues sentado. You never know that is the help of God. Y no sabes que es la ayuda de You will Dios. not experience the end product of that instruction No vas a experimentar el producto final de esa instrucción until you work on that instruction. hasta que tú trabajes en esa instrucción. Hallelujah. Amen. So instruction of God comes Así que la instrucción de Dios to viene men to move them from where they are. para que los hombres muevan y avancen del lugar donde están. And is a form of God's help. Y es una forma de la ayuda de When Dios. it come to a man, Cuando viene a un hombre, God say, go and do this. Dios dijo, vete a hacer esto. Praise the Lord. I Aleluya. will tell you that many believers Y te diré que muchos in the creyentes church are sitting under instruction. en la iglesia están sentados sobre They are instrucciones. sitting under command. Están sentados sobre God mandatos. has said, go and do this. Dios le ha dicho, vete a hacer esto. Every instruction of God Y toda instrucción de Dios is backed up with a provision. está respaldada con una provisión. When God give an instruction, Cuando Dios da una instrucción, there is a provision. hay una provisión. And God will not show you the end program Y Dios no te mostrará el programa final until you start obeying. hasta que empieces a obedecer. And you don't have any right to say, God, Y no tienes ningún derecho de decir, Dios, show me the full platform muéstrame la plataforma before completa I will obey. antes de que yo te obedezca. Hallelujah. Aleluya. Now, when you read your Bible, Ahora cuando lees tu Biblia, in the book of Genesis chapter 12, en el libro de Génesis 12, from verse 1, desde el verso you 1, will see how God came to a man verás como Dios vino a un hombre that have inheritance que tenía herencia in his father's house. en la casa de su A padre. man called Abraham. Un hombre llamado There were Abraham, many things he need to possess. que había muchas cosas que debía So poseer, long as inheritance is concerned. que tienen, si están relacionados con la And herencia. Abraham has been waiting Y Abraham había estado esperando to become the next priest para ser el siguiente sacerdote after his father. después de su padre. And suddenly God came Y de repente vino Dios and gave an instruction. y le dio una instrucción. Abraham, Abraham, leave thy father's house. vete de la casa de tu There is a padre. land I will show Hay you. una tierra que yo te mostraré. God didn't show the land. Dios no le mostró la The tierra. land is still a promise. La tierra seguiría siendo una But promesa, the instruction pero la is instrucción the help of God era la ayuda de into Dios fulfilling your destiny. para cumplimentar tu destino. He said, leave your father's house. Dijo, deja la casa de tu Now, padre. if you read the history of Abraham, Si lees la historia de Abraham, our father have talked about it here on several occasions. nuestro padre ha hablado de ella aquí en varias ocasiones. How that Terah, the father of Abraham, Como Taré, el padre de Abraham, began a journey
empezó un The viaje, same assignment that God called Abraham. la misma asignación a la cual Dios llamó a Or the Abraham. same assignment he expected the father of Abraham to do. Es la misma asignación que esperaba que el padre de Abraham hiciera. But the man started Pero el hombre empezó and he stopped on the way. y paró a mitad de And camino. Bible says he died in Haran. La Biblia dice que murió en Harán And Abraham y Abraham relaxed also in Haran. también se relajó en Harán. God wants to produce a global phenomenon Ahora Dios quiere producir un fenómeno global out of Abraham. fuera de Abraham, But faith pero por fe. and what Abraham can see Y lo que Abraham podía ver, want to produce a native daughter. quiere producir un curandero. And that was the whole package Y era todo el paquete that Abraham understand. que Abraham entendía. And God came Y Dios and vino said, Abraham, y now le leave. dijo a Abraham, vete, There is a land I will show you. porque hay una tierra que yo It te is mostraré. based on my assignment, Porque está en base a mi based on asignación, my destiny. en base a mi destino For you. para ti. Imagine Abraham Imagínense a Abraham coming to God and telling God, viniendo a Dios y decirle a Dios, do you know how many acres of land my father has? ¿sabes cuántas hectáreas de tierra tiene mi Do padre? you know how many people ¿Sabes cuánta gente that trusted in the works of my father? confiaron en las palabras de mi All padre? this thing will become my inheritance. Todo esto será mi herencia. He didn't question God. Pero Abraham no cuestionó a And he Dios set out on a journey. y se estableció al inicio del He left his viaje father's house. y dejó la casa de su Praise padre. the Lord. Alaba al Now, Señor. Abraham's destiny Ahora el destino de would not Abraham have become what it is today no se habría convertido en lo que if es that hoy single instruction, if that single instruction si esa simple instrucción was not honored. no fue honrada. Many of us seated here, Muchos de nosotros sentados aquí, our life is the way it is today nuestra vida es la manera que es because hoy, an instruction has come porque una instrucción ha venido that you are yet to honor. que todavía no hemos honrado. God has said this thing to you. Dios te ha dicho esto. Maybe God have told you. Quizá Dios te ha dicho, Those your group of friendship, ese tu grupo de amistades, this kind of relationship, ese tipo de it relaciones cannot help you. no pueden ayudarte. Leave them and separate. Déjalos y sepárate. Because he knows Porque Él sabe, that the distance from where you are porque la distancia de donde to the estás destiny he has prepared for you al destino que ha preparado para is ti just a barrier. es solo una barrera, That is your association. que es tu asociación, tu And he said to relación. you, leave, Y te dice, sal de ahí, separate yourself sepárate de so ellos that you manifest. para que te And you manifiestes. say, God, Y dices, Dios, if I leave this one, ¿cómo puedo dejar a who will estos? provide for me? Si le dejo a este, If ¿quién I proveerá leave para this mí? one, Si dejo a who will este, assist me? ¿quién me If I asistirá? begin to go, Si empiezo a what will irme, happen to me? ¿qué me sucederá? And you are giving God excuse, Y le das excusas a not Dios knowing you are delaying sin saber que estás demorando end product el producto of the final help of God de la ayuda de that Dios came as an que ha instruction. venido como una instrucción. Hallelujah. We Gloria are a going to Dios. see many people Vamos a ver mucha that gente receive an instruction. que recibieron There instrucciones. are those the instruction helped. Hay algunos que la instrucción les There are ayudó those that disobey. y hay otros que And desobedecieron their life y sus vidas become misery. fueron Praise miserables. the Lord. Alaba al Señor. You know, many of us will ask, Muchos de nosotros preguntaremos, how have God given me an instruction? ¿cómo Dios me da instrucciones? If you have not had it in your dream, Si no lo has escuchado en tus there sueños, are instructions in the Word of God. hay instrucciones también en su palabra. Written instructions Instrucciones that you are escritas reading on daily basis. que tú lees diariamente. Praise the Lord. Alaba al Señor. There is a story I had when I came to this church Hay una historia que él escuchó cuando vino a la iglesia of aquí, a sister in this temple de una hermana en ese templo who was working que trabajaba maybe in sanctuary keeper, quizá en el guardadoras de santuario cleaning and keeping the house of God clean. y guardando la casa del Señor limpia. And one day she was singing, Y un día estaba cantando and our Father in the Lord came out y nuestro Padre en el Señor vino, because it was not first, it was not second porque no era la primera ni la segunda vez that she had been singing in that melody. que había estado cantando esa melodía. And he looked at her Y la miró and he said, daughter, y la dijo, hija, cambia mi vida, cambia mi vida. change my life, change my life. He said, every time Que todos los you keep momentos singing this song, sigues cantando esta now canción. go home, Ahora vete a casa, carry your document, coja tus go documentos, to Ecobank. vete a Ecobank. When you get there, Cuando llegues ahí, tell them that your spiritual father said diles que tu padre espiritual ha they dicho should give you a work. que te den He said, trabajo. ask of the director
y pregunte por el director. That was an instruction. Eso era una And instrucción. that was a help Y esa fue la that ayuda have come for this que sister. había venido para esa And hermana. the sister carried her document. Y la hermana llevó sus It documentos. doesn't matter how many years No importa cuántos she has años been without a job. había estado sin Bible trabajo. said the time the word of Joseph came La Biblia dice que cuando vino la palabra de José in the prison, en la the prisión, world tried him el mundo le comprobó and set him free. y le liberó. So that particular day, En ese día en particular, her word came su palabra vino as an instruction. como Go instrucción. to EcoBank. Vete a Ecobank. And she left Y ella se fue and came back with a y testimony. regresó con Now, testimonio. have you asked yourself, Ahora te has preguntado, what if that sister ¿qué si esa hermana have said to the servant of le God, hubiera dicho al hombre de I have Dios? submitted my document before in that place? Yo ya sometí mis documentos ahí antes. What if that sister ¿Qué habría sido si la begin to hermana analyze? hubiera empezado a They analizar will not accept me. y decir que quizá no me How will I go acepte? to EcoBank? ¿Cómo puedo ir a I Ecobank? don't know anybody No there. conozco a nadie ahí. When instruction comes, Cuando viene la instrucción, the only response la única respuesta that materialize the help que materializa la ayuda hidden in that instruction escondida en esa is a instrucción corresponding action, es una acción which is correspondiente called obedience. que se llama obediencia. Hallelujah. The Amén. disobedience of the devil cannot be judged La desobediencia del diablo no puede ser juzgada until your own obedience is complete. hasta que tu obediencia esté completa. We have many reasons Tenemos muchas why razones we don't obey instruction. por las que no obedecemos instrucciones. Hallelujah. Amén. Now God came to a man Ahora Dios vino a un hombre called Abraham llamado Abraham and said to him, y le dijo, go to the land of Zarephath. vete a la tierra de la Zarafat, There is a woman in that land que hay una mujer en esa tierra, who will take care of you en Serapta, que in va a this cuidar de season ti of famine. en esta época de hambre. Praise the Lord. Alaba al Señor. And Abraham and Elisha, Y Elías obeyed obedeció and began to set out to Zarephath land. y empezó a irse a la tierra de la mujer de Not Serapta. trying to know the status of the woman. Él no intentó conocer el estatus de esa mujer. Not trying to know the size of accommodation. No le interesó conocer el tamaño de su Not acomodación. trying to know the potentials. Ni siquiera se preguntó los He potenciales. set out on that instruction. Se ancló a esa instrucción. As he arrived, Y como llegó, he saw the Zarephath woman vio a la mujer de Serapta and he greeted the woman y saludó a la and mujer said, get me water to y drink. le dijo, tráeme agua de beber, Get me water to drink. tráeme agua de beber. And the woman was going. Y como la mujer se iba, And that was also an instruction. también era una instrucción. Praise the Lord. Alaba al I said, Señor. prepare me a cake Y dijo también, prepárame una that I tarta will also eat. para que yo coma And the también. woman now turned to Y him la mujer le respondió and said, Pastor, y le dijo, pastor, pastor, the water could be possible, el agua puede ser but the posible, bread is not possible. pero el pan no es We posible. can obey in this area, Podemos obedecer en but este in área, this other side, pero en este otro lado it is foolishness to obey. es necedad Because obedecerlo. what I have Porque lo que yo is tengo what I will eat, es lo que yo and my comeré, little child will y eat. mi bebé y yo comeremos, After eating, we will y die. después de comer nos You see, moriremos. her excuse is justifiable by men. Su excusa es justificable humanamente. There is a human knowledge in her reasoning, Hay conocimiento humano en el razonamiento de esta and the mujer. applause of men will come for her, Y los aplausos humanos habrían venido por which ella. can keep her in poverty forever. Y eso lo hubiera mantenido en la pobreza para siempre. Even if she has said, Aun incluso cuando lo dijo, the last remaining is what I will eat. lo que quedaba era lo que iba a comer. After eating, I die. Después de comer me muero. Is enough reason Es una razón not suficiente to give Elijah. para no Elisha. darle a Elías. And now she came further. Y ahora vino más The little child. el niño So, pequeño. Pastor, even if you don't have conscience, Pastor, aun cuando no tengas for conciencia, the sake of the little child, por causa del bebé pequeño, this instruction cannot be obeyed. esa instrucción no puede ser It obedecida. cannot be obeyed. No puede ser And obedecida. Elijah said, Y Elías le dijo, you know why God instructed him
¿Sabes por qué? Porque Dios le había So instruido a if God él. have sent him, Si Dios lo ha dicho, God has made a provision. Dios ha hecho It provisiones. doesn't matter how she feels. No importa cómo se sentía There is ella. no sentiment about it. No hay sentimientos concierne a I say, ello. woman, go and prepare. Y dijo, mujer, vete a Now, I preparar. want you to understand something. Quiero que entiendas algo. The two of them need help. Los dos necesitaban ayuda. The man need help. El hombre necesitaba The ayuda. woman need help. La mujer necesitaba ayuda. God sent the man Dios envió al hombre, to the helper, al ayudador, which is the woman. que es la mujer. And funny enough, the helper, Y lo más gracioso de todo es que la ayudadora Doesn't no have. tenía. praise God. Alabar al But Señor. meanwhile, Pero mientras the tanto, assignment la asignación is not to give Elijah no era dar a Elías bountifully, abundantemente, but to give the woman sino para dar a la mujer bountifully. abundantemente. The salvation was not for Elisha. La salvación no era para The Elías, salvation was for the woman. era para la mujer. Praise the Lord. Alaba al And Señor. God sent Elisha. Y el Señor envió a And Elías. the only way it can happen Y la única manera en la que puede is suceder that the woman need to go extra mile es que la mujer tenía que ir a una mente más to extra, obey divine instruction. a una manera supernatural para obedecer la instrucción Praise the divina. Lord. Alaba al Our Señor. resources Nuestros recursos is hidden on divine instructions. están escondidos en instrucciones Is divinas. hidden on divine instructions. Están escondidos en instrucciones And the divinas. woman went Y como la mujer se fue and prepared y preparó and gave Elisha. y dio a That Elías, was how poverty así es como la pobreza died out of her life. murió y salió de su The vida. child didn't die, El niño no se murió, but if she didn't obey, pero ella de no haber obedecido, the reality she explained la realidad que explicó would have been her fate. habría sido suya. Praise the Lord. Alaba al Señor. Everything she has explained Todo lo que había explicado would have been her fate. habría sido su But fe. God knew that the last bread remaining Pero el Señor sabía que el aliento que quedaba, was not a bread perdón, el pan que But quedaba was no a era pan, seed sino era una to be semilla planted para ser so sembrada, that you can continue to harvest. para que pudiera continuar cosechando. Praise the Lord. Aleluya. Instruction came to Noah, La instrucción vino a Noé and God said to Noah, y Dios le dijo a Noé, build an ark. construya un arca. Noah built an ark. Noé construyó el arca Hallelujah. Amen. The point the instruction came, y llegó la instrucción a un punto there was nothing like flood. y no había nada como diluvio. The weather was clear. El ambiente estaba claro, Everything was normal. todo estaba normal. Praise the Lord. Alaba al Señor. And God said to Noah, Y Dios le dijo a Noé, I want to destroy the earth, voy a destruir la tierra, but build me an ark. pero construyeme un arca. Now men began to build house. Ahora los hombres empezaron a construir casas Noah came to them y Noé vino a ellos and said, repent. y les dijo, And arrepiéntanse. Noah was building an ark. Mientras Noé construía el arca, People see him as a foolish man. la gente le veía como un hombre necio. He was investing all her resources, his resources, Estaba invirtiendo todos sus recursos constructing an ark. construyendo un arca. People asked him, Noah, Y la gente le preguntó a what Noé, are you doing? ¿qué estás haciendo? He said, the earth will soon be destroyed. Dijo que la tierra se destruirá muy The pronto, Lord has instructed que el Señor ha instruido that I should build an ark. que yo construya un arca. And they see him as a foolish person. Y le vieron como una persona They have tonta. not heard that language before. En- They have never heard that language. No habían escuchado ese lenguaje antes. How can the earth be destroyed? ¿Cómo la tierra puede ser The destruida? thing that will save you En una cosa y algo que te va a salvar is an ark. es un arca. People of great philosophy, La gente de grandes filosofías, people of great intelligence, la gente de grandes they inteligencias, saw Noah. They saw Noah vieron a Noé as a foolish person. como una persona tonta. Praise the Lord. Alaba al You know, Señor. it doesn't matter how people see you. Sabes, no importa cómo te vea la Some gente. people have not understand La gente todavía no ha entendido, why you algunos, wake up early in the morning cuando te despiertas temprano en la and you mañana, take your shower, te das you el wear your baño, clothes, te you vistes say you are going to y church dices que te vas a la to sit iglesia down and do what? para sentarte y hacer qué. Others open their shop. Otros abren sus They tiendas. never understand Nunca han that
estúpido. They tell you when you go to church, what are you going to do? Y te dicen, cuando vas a la iglesia, ¿qué sueles ir a I hacer? am going to pray Yo voy a for orar God to open the door of my business. para que Dios abra las puertas de mi They ask, negocio. are you not stupid? Y te preguntan, ¿no eres You now estúpido? close your shop, Cierras tu tienda go in again to pray y te vas a orar for God to open the para que business. Dios abra tu negocio. When you sit down and look at it, Cuando te sientas y lo it analizas, sounds like even you are mad parece que incluso hasta tú estás loco, because your shop need to be open. porque tu tienda debe estar abierta. That was the status of Noah. Ese era el estatus de Noé. Men were buying land, building houses, La gente compraba terrenos y construían and casas they call it investment. y lo llamaban inversión. But Noah was building an ark Pero Noé construía un arca because the instruction came. porque vino una instrucción. And he passed the instruction Y pasó la instrucción and tell them what the Lord has y said. les dijo lo que el Señor había dicho And they ignored him. y le ignoraron. But by the time the storm came, Pero cuando vino la tormenta y el diluvio, everything was going down. todo se estaba descendiendo. And God have told him to lock the ark. Y Dios le había ordenado ya cerrar el arca. Praise the Lord. Alaba al Señor. Instruction La instrucción can keep you. puede protegerte. Instruction La instrucción can destroy. puede destruirte. Obedient to instruction La obediencia a la instrucción is just God helping you. es solamente Dios ayudándote. Praise the Lord. Alaba al Señor. There are many scriptures Hay muchas that escrituras if you begin to look at it, que si empiezas a mirar en ellas, you see a lot of people. verás mucha gente. Take for instance the destiny of man. Tome por ejemplo el destino del hombre. In the plan and program of God, En el plan y programa de Dios, from the beginning, desde el there principio, was nothing like salvation. no había nada como salvación. Praise the Lord. Alaba al Because there Señor. was nothing like sin. Porque no había nada como pecado. So many things we are seeing today was not in the program. Muchas cosas que vemos hoy no estaban en el programa. Everything was working normal. Todo funcionaba a la The pain a normalidad. woman went through Y el dolor al que atravesó una mujer, in childbearing was not in the beginning. el dolor que atraviesa una mujer en parir un hijo, no estaba así en el principio. Getting old was not in the beginning. Envejecerse This no thing existía en el was principio. not in the earth that God made. Estas cosas no existían en la tierra que Dios creó. Praise the Lord. Alaba al Señor. Everything was meant to move normal. Todo se creó para funcionar a la This normalidad. clothing we are talking about Esta vestimenta de la que was hablamos not there in the beginning. no estaba ahí en el principio. It's something that entered Es algo que ha entrado in the system. en el sistema. The program of God on earth, El programa de Dios en la tierra. man would have lived without stress. El hombre hubiera vivido sin estrés. Everything we are doing now, Y todo lo que hacemos even ahora, church will not be on earth incluso la iglesia no estaría en la in the tierra. real program of En el God. programa verdadero de But when Dios. he came, Pero cuando he vino, gave an instruction. dio He instrucciones. said, man, Dijo que el hombre, everything in this garden, todo en este jardín, eat. coma. But this one, Pero don't eat. no comas de ello. You know why? ¿Sabes por qué? God have seen Porque Dios había visto the end result el resultado final of eating this fruit. de comer ese fruto. He have seen this world we are now. Había visto este mundo en el que estamos Is hidden hoy, inside our fruit. que estaba escondido en ese fruto. By the time you eat it, Por el momento que lo you are comes, naturally walking out of Eden, naturalmente te apartas del Edén, which is the primary, the main program of God, que es el programa principal de Dios. into a struggling system. Y te entras a un sistema de And esforzamiento. God came to help man. Y Dios vino a ayudar He al said, hombre. I will tell you, don't eat this one. Y dijo, te diré, no comas esto. Don't eat it. No lo comas. Praise the Lord. Alaba al Señor. And the point man ate it, Y el momento en el que el hombre lo comió, the first thing that happened, lo primero que sucedió eyes open. es que sus ojos se abrieron. That is, you enter into a new world, Eso quiere decir que entraste a un nuevo which mundo was not there in the que beginning. no estaba ahí en el principio. You begin to see Y reality empiezas a ver la that realidad God have closed your eyes. que Dios había cubierto tus God ojos. was working everything for man. Dios trabajaba todo para el hombre. But when man entered, Pero cuando el hombre entró, his eyes opened. sus ojos se abrieron. He began to work everything. Empezó a trabajar él mismo en todo. Every other thing Y toda otra cosa that we are seeing que today estamos viendo hoy set in. entró. Praise the Lord.
Amén. by disobedience to instruction A través de la desobediencia a la and the instrucción command of God. y el mandato de Dios. Why are we saying all this? ¿Por qué decimos todo esto? Until you begin to ask yourself, Hasta que no empieces a preguntarte, what have God asked me to do ¿qué me ha pedido Dios que yo debo hacer? many years ago Muchos años that atrás, I have not done up till now? que yo no he hecho hasta I ahora. have given God excuse. Le he estado dando I excusas a have Dios. given men Le he excuse. dado excusas a los There are hombres. many reasons Hay muchas razones that are published before men que hemos presentado ante los that hombres justify me que me justifican for not obeying that para no instruction. obedecer ese mandato. I want you to think back. Quiero que tú pienses y retrocedas en el What have pensamiento. God asked you to do? ¿Qué es lo que Dios te ha pedido que hagas? That was the point God came En ese punto vino Dios. to help you. En ese punto ha venido That Dios was a the ayudarte. point your Perdón. help came. En ese punto viene tu ayuda. Your help arrived. Tu ayuda llega. You are with your help. Estás tú mismo con You tu sat ayuda. on the instruction. Y estás sentado en la And you instrucción. are saying, Father, help me. Y estás diciendo, Padre, ayúdame. Samuel wouldn't have known how to answer God. Samuel no hubiera sabido cómo responder a Dios. God came the first time. Dios vino la primera He vez. called him Samuel. Le llamó Samuel He ran to y Eli corrió a Elí and he went back. y regresó. God came the second time. Dios vino la segunda vez. The assignment of God La asignación de Dios was delayed estaba demorada because instruction porque la have instrucción not yet come. no había venido, Because help porque la have ayuda not yet come. no había llegado. But when the third voice came, Pero cuando vino la tercera he vez la returned voz, back to Eli. regresó a Elí And Eli gave an y instruction. Elí le dio una He said, instrucción. when that voice comes Dijo, again, cuando venga la voz otra the vez, only answer la única respuesta is es, speak, diga, hable, for thy Señor, servant listeth. que tu siervo escucha. Speak, for Hable, thy servant porque listeth. tu siervo escucha. And when Samuel obeyed, Y cuando Samuel obedeció, the program unveiled. el programa se reveló God began to unleash y Dios empezó a the alistar things that have to do with his destiny. las cosas que tienen que ver con su That is destino. where the prophethood Ahí es donde la razón del profeta and the priesthood of his life began. y el sacerdocio de su vida The empezaron. point you obey the instruction. El punto en el que obedeces la instrucción. Hallelujah. Amén. God is giving you instruction. Dios te está dando instrucciones. God has given you instruction. Dios te ha dado instrucciones. And some of you Y algunos de don't know vosotros the point God said. no saben el punto en el que Dios Go dice, to Adonai Church. vete a la iglesia Adonai, Join the department. únate a un departamento, Serve me in that place. sírvame en ese lugar. It was an instruction. Era una He instrucción came to help you. que venía para And ayudarte. some of us, we came. Y algunos hemos venido. We are looking for the hand of God Estamos buscando por la mano de Dios rather than obeying. en vez de obedecer. Praise God. Amen. Some people enter the department. Algunos entran en el departamento. Somebody provoke you. Alguien te provoca You fly out of it y again. vuelas fuera del Some people, departamento. the pastor stayed on the pulpit, our Algu- spiritual father, Alguna gente, nuestro Padre Espiritual parado del púlpito and said to you, y te dice, join this department. únate a ese departamento. And you say, Y tú dices, nada. You say, Dices, no. That was an instruction that came. Esa es una instrucción que vino. Until you obey. Hasta que no obedezcas. Somebody sang a song, he said, trust and obey. Alguien cantó una canción y dice, For confíe y there is obedezca. no other way Porque no hay ninguna otra to be manera happy in de Jesus. estar feliz en Cristo. Only to trust. Solamente es confiar. Only to obey. Solamente A obedecer. voice you never trusted, you cannot obey. Una voz que jamás has confiado, no puedes obedecerla. Until trust comes, Hasta que venga la confianza, obedience becomes easy. la obediencia se vuelve fácil. Obedience becomes simple. La obediencia se vuelve simple. Praise the Lord. Alaba al Señor. Praise the Lord. Alaba al So Señor. many people would have not made mistake in marriage. Mucha gente no hubiera cometido errores en el I matrimonio. will tell you the story of Samson. Les diré la historia de Sansón. Samson was a man of valor, Sansón era un hombre de valor. having the mantle of God. Tenía el manto de Dios. While others received mantle of prophecy, Cuando otros recibían mantos the proféticos, mantle of strength was el upon manto him. de fortaleza estaba That sobre was the él. grace of God in his Esa life. era la gracia de Dios en su vida. And when he went Y cuando se fue to choose a wife para escoger una esposa against the pattern of God, en contra del diseño de the Dios, father and the mother called him el padre y su madre le and llamaron. said, Samson, Le dijeron, Sansón, are there no more women no había más in mujeres this our place en este lugar nuestro that you can take? que tú podías haber Are there cogido. no more believer No wives? había más mujeres Are there no creyentes. more believer husbands No había más esposos to creyentes which you can take? a los cuales podías escoger. And Samson said, Y Sansón dijo, give me the woman that have demanded. dame la mujer que yo he pedido. And they gave him. Y se la dieron. Praise the Lord. Alaba al Señor. The same woman
Y esa misma mujer collected his eyes quitó sus ojos, and collect his destiny. colectó sus ojos y su destino. Hallelujah. Amén. Instruction Las instrucciones can preserve you. pueden preservarte Instruction. y las Can instrucciones destroy you. pueden destruirte. God said to King Samuel, Dios le dijo al rey he Samuel, said, Samuel, Samuel, go to the land of Amalek. vete a la tierra del Amalek He said, destroy everything, y destruya todo. even the king, Al rey the Saúl, animals. los animales al I rey, said, destroy all. y dijo destruya todo. And Samuel said, yes, sir. Saúl, Saul. Saúl He said, yes, sir. dijo sí señor And he set out. y se fue. Praise the Lord. Alaba al By the Señor. time he arrived there, Para el momento que llegó allá, he saw fat things. vio cosas He gordas, saw big animals. vio animales He gordos, saw fresh ones. vio algunos He frescos looked at it. y los miró. Say, even this God I know, Y dice, incluso este Dios sabe tomorrow he will ask me to make sacrifice. que mañana me va a pedir que yo haga Is it sacrificios. from those my ones that are there? Así que de esos que yo tengo ahí, There is no wisdom in destroying everything. no hay sabiduría en destruir So todo. we can take some of them. Así que podemos coger algunos When time for sacrifice comes, y cuando llegue el momento del sacrificio, we can sacrifice. podremos sacrificarlos. Praise the Lord. Alaba al But Señor. God said destroy. Pero Dios le había dicho, destruya todo. When God says stand, stand. Cuando Dios te dice, ponte de pie, When ponte God de says pie. sit, sit. Cuando te dice, siéntate, There siéntate. is no excuse. No hay excusa. Even in your most humble reason Incluso en tu razonamiento más humilde, that is understandable que es comprensible in God's instruction. en la instrucción de Dios, And he gathered them and came. y los guardó, The point where he returned, y cuando regresó, the throne left him. el trono le As abandonó. those things enter his kingdom, Y esas cosas entraron en su reino. the kingship left his kingdom. El reinado abandonó su reino Because you disobey. porque desobedeciste. Hallelujah. Amén. And God went to look for a man Y Dios fue a buscar a un hombre to anoint para ungir that will obey instruction. que va a obedecer He instrucciones. looked for a man Buscó a un who hombre will not have any excuse, que no tendrá excusas, who will not have any reason, que no tendrá who will razones, say, so long as he's God, que dirá que mientras tanto que sea Dios, I will obey. yo obedeceré. Esther said, if I perish, I perish. Y Esther dijo, si yo perezco, que So long as it's perezca. on God's assignment, Así que mientras tanto que sea la if asignación de that Dios, assignment will take my life, si esa asignación tomará mi then I vida, die and go to heaven. entonces yo me muero y me voy al Praise the cielo. Lord. Alaba The al three Señor. Hebrew men said, Los tres hombres hebreos dijeron, even if, incluso should si, in case there is no God again si no hay Dios tampoco to save us, para we salvarnos, will not bow no nos to postraremos these things you made. a esto que has hecho. We will not bow. No nos postraremos. We will not bow. No nos Now, postraremos. I close in this way. Yo concluyo de esa manera. Things you need to know about instruction. Cosas que necesitas saber acerca de las instrucciones. Things you need to know Cosas que necesitas saber about instruction. acerca de las So long as instrucciones. it's divine instruction. Mientras tanto que sea una instrucción divina. Uno, God never repeats an instruction. Dios jamás repite una instrucción. God never repeats an instruction. Dios no repite una When instrucción. He has said it to you, Cuando te la ha dicho, He has said it to te you. la ha dicho. That is His help. Esa es su If you ayuda. like, sit on it. Si quieres, siéntate The sobre day you ella. wake up to obey, El día que te levantes a the day you obedecer walk in the reality. es el día que entras a la If you are realidad. waiting for Him Si estás esperándole a to Él repeat it again, para que lo repita otra you'll be vez, delaying yourself. te estás demorando a ti mismo. Praise the Lord. Alaba al Señor. So you see, maybe our Father asked you to join this department. ¿Ves? Quizás nuestro Padre te ha pedido, únate a tal You're departamento. expecting Him to be following you every Y time. esperas que Él te esté siguiendo en todo Saying, momento. join the department. Diciéndote, siga ese You departamento. may remain there. Puedes permanecer But the ahí. day you join, Pero el día que te unas, you will know why God said join. sabrás por qué Dios dijo que te Praise unieras. the Lord. Alaba al Two. Señor. Dos, God does not give another instruction Dios no da otra instrucción until first instruction is obeyed. hasta que la primera instrucción se haya God does obedecido. not give another instruction Dios no da una segunda instrucción until the first instruction hasta que la primera instrucción is obeyed. haya sido God is obedecida. not a confused man. Dios no es un hombre He confuso. doesn't give assignment No da when the asignaciones first assignment cuando la primera asignación
is not obeyed. no está When obedecida. God tell you to do this, Cuando Dios te dice hacer esto, if you want to hear Him speak si again, quieres escucharle hablar otra vez, go and do it. vete a hacerlo. The point you do, El punto que tú the point He haces show up es el again. punto en el que se muestra otra Many vez. people have lost hearing from God Mucha gente ha perdido la escucha desde because Dios the last time you had, porque la última vez que you escuchaste never apply, no lo aplicaste. and you are saying, God, you are not speaking. Y le dices, Dios, ya no me hablas. The coverage La cobertura to the voice a la voz is the previous instruction. es la instrucción anterior. When you wake up and obey, Cuando despiertas y you will see obedeces, the clearer light. verás el camino correcto. Praise God. 3. 3. Instructions Las are instrucciones timely tienen tiempos and could be seasonal. y pueden ser por épocas. Instructions are timely. Las instrucciones están por tiempos. Praise the Lord. Amén. You know what our father did to that daughter? ¿Sabes lo que nuestro padre hizo a esa hija? That may be the first person he has done it for. Quizá puede ser la primera persona a la que lo hizo. It came timely. Vino en un momento Why específico. we went to anniversary in Bonus in Salome, Cuando fuimos al aniversario en a Salomé, woman came una mujer vino that testified, que testificó and the woman said, y la mujer dijo, my daughter was dying. mi hija se estaba muriendo, Every hope has gone. toda esperanza se había ido. When I ran to this Y altar, cuando corrí a ese I altar, didn't see my father. no vi a mi padre And I stay here, I begin to pray. y permanecí aquí orando. And I say, even my father have stepped in here today. Y yo dije, aunque mi padre haya entrado Let aquí the God hoy, of my father walk. que el Dios de mi padre My obre, daughter will not die. mi hija no se morirá. The time he met our father, El momento que se encontró con nuestro He padre, oró. the Lord restored the daughter. Y el Señor restauró a la hija. Now, after the Y restoration, después de la restauración, the bill was $1 million plus or 3 million something. la factura estaba cerca de 3 millones y algo. Praise the Lord, 3 million something. 3 millones y algo. And the woman looked from, looked back. Y la mujer miró delante, miró There atrás. was nowhere to get it. No había lugar para And conseguirlo. she ran back Y corrió otra vez and met our y father. encontró a nuestro padre. And the servant of God had it Y el siervo de Dios lo escuchó. and looked at her, La miró, put hand in his pocket, puso la mano en el bolsillo, brought out some figures le dio algunas and figuras put in her hand, y se lo dio en la closed mano. her hand and prayed. Y hurraron las manos y And oraron. said, go back. Y le dijo, vete de To vuelta that place. a ese lugar. This money Ese dinero will be a leverage será como una to atracción provide para proveer and solve this y problem. resolver ese problema. And the woman left. Y la mujer se fue. He said, don't stop anywhere. Dice, no te pares en ningún lugar. Go direct. Vete directo. You know, instruction are specific. Sabe que la instrucción es específica. It doesn't give you time No te da tiempo to digest the foolishness in it. para digestionar la necedad en ella. They ask you to bring 3 million something. Te han pedido que traigas 3 millones y algo. And you are going with one small money that is not up to 50%. Y vas con un dinero pequeño que no está ni siquiera al 50%. Somebody will be turning around, Y alguien estaría dando la going vuelta, other places. yéndose a otros But the woman lugares. said, I ran. Pero la mujer dice que yo corrí. As she approached Y como llegó La Paz, a La Paz, she saw a woman dice, vio a una she mujer have not seen for long. que no había visto por mucho tiempo. She saw the woman, Vio a esa mujer. and the woman said, Y la mujer le preguntó, provide 500. le dijo, provea I 500 will pay the mil. 3 million. Yo daré los 3 millones. Now the question is, Ahora la pregunta es esta. if she didn't go direct De no haber ido directamente and she turned back, y hubiera like the retrocedido, wife of Lot, como la mujer de Lot, that testimony, ese testimonio, the woman will pass, la mujer hubiera pasado, finish her assignment and go. terminaría su asignación y She se will still iría be praying for the help y of God. seguiría orando por la ayuda But de Dios. meanwhile, God has helped. Mientras que Dios había an ayudado instruction. como una instrucción, But her wisdom pero su has sabiduría stopped God's assignment. había parado la instrucción de Dios. God has helped Dios había ayudado as an instruction. como una instrucción, But man wisdom pero la sabiduría humana has stopped the assignment. ha parado la And asignación. we say, Y dirás, there is no testimony. no hay The testimonio. prayer didn't work. La oración no ha The funcionado. question is, La pregunta es, did you follow the pattern ¿tú has seguido el diseño of the instruction? de las Go instrucciones? direct. Vete directo. God wanted to deliver Lot. Dios quería liberar a The Lot. program was not only Lot. El programa no era solamente The Lot. wife was included La esposa estaba in incluida the deliverance en program. el programa de liberación. And the instruction came. Y vino la As you are instrucción. going, Dice, como estéis don't marchando, look back. no miréis I know you atrás. have silver. Sé que tenéis You have plata, gold. tienen You oro, have material tenéis things. cosas materiales. But
look forward. pero mirar hacia You adelante. know, when instruction comes, there must be something ¿Saben? Cuando viene la instrucción debe haber At the algo back. atrás to make you look back. que te va a hacer mirar There atrás. must be traps Debe haber at the trampas back detrás to put a stop para ponerte un stop on the full testimony al testimonio pleno of that instruction. de esa instrucción. I don't know what Lot's wife remembered, No sé de qué se acordó la esposa de Lot and she just turned. y miró atrás. As she turned, Y como giró, she never faced her front ya again. no volvió a mirar hacia adelante She más. remained stagnated. Y se quedó estancada. Many people Mucha gente are stranded están for no estancados just cause, for no just reason, por ninguna razón. because you didn't obey. Porque no obedeciste. You didn't obey. No The obedeciste. same God Ese mismo Dios that brought the Israelites que trajo a los out israelitas of Egypt fuera de Egipto came also vino to también cross them. para ayudarles a in cruzar River Jordan. el río Jordán. But Moses Pero Moisés must obey the instruction. debía obedecer las He said, that instrucciones. thing in your hand, Dijo eso en la mano. strike it. Golpéalo. Imagine a man Imagínate un hombre looking at Red Sea mirando el mar rojo that can be bigger from here to Sampaka. que puede ser más grande que de aquí a The Sampaca. depth of it, La profundidad you cannot measure. no puedes medirla. And somebody said to you, Y alguien te dice, just use your staff. solo usa la vara. Use your staff. Usa tu vara. Even when people look, Aun cuando la gente mira, that testimony wouldn't have come to pass ese testimonio no hubiera sucedido if he had shared it with Aaron, de haberlo compartido con or Aarón possibly one of the Israelites. o posiblemente con uno de los I am israelitas. hearing a voice now. De haber dicho, escucho una voz This ahora, staff touch it to the water. que si yo toco la vara con el The agua, Red Sea will depart. el mar se The dividirá. person will say, we are talking of the problem we are facing. Y la persona le hubiera dicho, hablamos del problema que estamos A bigger enfrentando. problem has come. Un problema más grande ha llegado. Our leader has finally gone mad. Nuestro líder ya está loco. That means there is no more way forward. Eso quiere decir que ya no hay más marchar hacia adelante. Praise the Lord. Alabar al Señor. And he took the staff Y cogió la vara and he obeyed. y What obedeció. God need to use to solve that problem Lo que Dios necesita usar para resolver ese is problema not big. no es muy Is grande, obedience. es la It's obediencia. not much. No es mucho, It's simple obedience. es obediencia The simple. prayer and fasting you have been doing all your life La oración y el ayuno que has estado haciendo en toda tu vida may not even be part of the solution. quizás no sea parte de la You solución. need to go back. Debes retroceder. When the Bible was talking, Cuando la Biblia it hablaba, said, remember the ancient landmark. dijo, acuérdate de la marca de la tierra It antigua. may be the point God spoke to you. Puede ser el punto en el que Dios te ha hablado. What did the voice say? Y la voz dijo, If you can remember, si puedes acordarte, stand and obey. empiece y And the obedezca. God of my father, Y el Señor de mi who know Padre, how to keep his word, que sabe cómo guardar su will palabra, honor his word honrará su and palabra give you your answer. y te dará tu It shall respuesta. come in the speed of light. Vendrá a velocidad de la luz. Hallelujah. Amén. Lastly, God said, Y por último dijo Dios, everybody should sit. que todo el mundo se The siente. bread was available, El pan estaba but it's disponible, not for everybody. pero no era para He todos. said, make the people to sit. Dijo hacer sentar a la Those gente, that are seated, aquellos que están let them sentados, be fed. que sean And alimentados. the people that sat, Y como la gente se sentó, they were fed to their fueron satisfaction. alimentados hasta saciarse. Mary said to the disciples, Y María dijo a los discípulos, whatever he asks you to do, cualquier cosa que os pida hacer, do it. hacedlo. It doesn't matter how foolish no importa cuán necio it can be. parezca. If the anointing of the prophet will work, Si la unción del profeta debe funcionar, the anointing of obedience la unción de obediencia must come on the followers. debe venir al seguidor. If our spiritual father will prophesy, Si nuestro Padre va a and profetizar it shall come to y pass, viene a the acontecer, mantle of el obedience, manto de obediencia, uncompromisable obedience, una obediencia sin compromiso, unstoppable obedience, una obediencia imparable, unverifiable obedience, no una obediencia must inolvidable, drop on the believer. debe ser derramada It sobre el must come on the creyente, believer. debe venir sobre el Because the creyente, word of his servant porque la palabra de su siervo is not his word. no es su the palabra, word of God. es la palabra Stand de up on your Dios. feet. Póngase de pie, Stand up on your feet. póngase de pie. You are going to be speaking to God. Vas a estar hablándole a Dios. Your deliverance Tu liberación is in obedience. está en la Say, obediencia. Father, in the name of Jesus, Diga, Padre, en el nombre de if I have Jesús, forgotten it, si yo lo he olvidado, remind me. If recuérdamelo. I have abandoned Si it, te he abandonado, take me back.
Ayúdame de Whatever vuelta. you have said to me, Cualquier cosa que me has dicho, put me on the channel. póngame en el canal. Put me on the goal. Póngame en el camino. Help me to obey. Ayúdame a In the obedecer. name of Jesus. En el nombre de Open Jesús. your mouth and Abra speak tu to boca y heaven. háblale al Father, help me Señor. to obey. Ayúdame a obedecer, Adonai, help me to obey. Ayúdame a obedecer, King of Adonai. Kings, help me to obey. Ayúdame a obedecer, oh Jehovah, help me to Señor. obey. Ayúdame a obedecer. Zeko safrete ketu koparatani manako.